Los objetivos de este curso están bien definidos. Se trata de comunicar o de hacer público a los diversos sujetos obligados que existe por parte de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Ley 10/2010 sobre las obligaciones que tienen que cumplir necesariamente porque la ley así lo indica. En caso de que no se cumplan estas obligaciones, pues entonces existe un régimen sancionador que yo creo que deben de conocer, porque la ley se debe de conocer, se debe de saber cuáles son las consecuencias de no cumplirla, y a partir de ahí los sujetos obligados quedan en libertad para hacer lo que crean más oportuno, pero por lo menos el desconocimiento de la ley pues es lo que no se debe de permitir, y este curso lo que se dirige a dar a conocer a todos los sujetos obligados pues cuáles son las obligaciones que la ley impone y cuáles son las consecuencias de no cumplirla. Los sujetos obligados están obligados, valga la redundancia, a pasar anualmente un examen por parte de un experto independiente que quedará pues por escrito, y todo esto se elevará al SEPLAC. El SEPLAC es el organismo a nivel nacional, el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que es el encargado un poco de regular, pues, digamos, o de poner, de aunar pues todos los criterios, y de hacer también un poco la labor inspectora de que se están cumpliendo lo que la ley está indicando, y por lo tanto se está pues persiguiendo de algún modo, por así decirlo, pues el delito de blanqueo de capitales. La ley tiene varios sujetos obligados, pero hay un colectivo en concreto que es el de los asesores fiscales, el de los gestores administrativos, el de los contables externos y el de los auditores de cuentas. Entonces se dirige especialmente a este colectivo. ¿Qué características tiene este colectivo? Pues este colectivo, especialmente lo que hace una referencia al asesoramiento pues fiscal y contable, pues es el hecho de que el delito fiscal es un delito también de blanqueo de capitales, y esto hay ocasiones en las cuales pues no se conoce. Muy recientemente una sentencia del Tribunal Supremo pues ha ratificado que el delito fiscal, con independencia de tener una trascendencia en el Código Penal, también es un delito de blanqueo de capitales, y efectivamente pues también tiene una trascendencia en el tema pues penal, en los casos pues muy graves. Esto el curso lo desarrolla pues ampliamente, y entonces, como digo, pues va dirigido a este colectivo en concreto de asesores fiscales, gestores administrativos, asesores contables y auditores de cuentas. Bueno, yo creo que tiene varias ventajas con respecto a otros cursos. La primera son los profesionales que lo imparten. Los profesionales que lo imparten están dedicados a la docencia en este tema en concreto durante muchos años. Han impartido muchos cursos presenciales, y entonces pues todo ese bagaje que tienen pues lo ponen de manifiesto en el material. El material que lo hemos pues cuidado mucho. Hemos sido muy exigentes con respecto a la calidad de los mismos. Tiene una gran infinidad de ejemplos prácticos. Hemos intentado que sea muy práctico para que bueno, pues pueda ser atractivo. Luego, otra de las ventajas que tiene este curso es que cuando finalice el curso se obtendrá un diploma de la Fundación Universidad de Empresa, ADI, de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, tener la garantía de los más de 80 cursos, creo, que la Fundación está impartiendo online actualmente. Todas estas cosas yo considero que hacen un curso que es diferente. Una cosa importante, que no he dicho antes, es que el curso también contará con una videoconferencia impartida por un profesional en la materia, con lo cual puede haber, con independencia del aula virtual, que es una plataforma muy avanzada ya de IT, una interacción entre las personas que se hayan matriculado en el curso y entre los profesores. Independientemente está el foro, está pues el tutorial, y en todo este conjunto pues yo considero que es un curso pues bastante atractivo. Lo recomendaría por varios motivos. Una, porque es necesario conocer cuáles son las obligaciones que tenemos. El desconocimiento de la ley no es una excusa para no cumplirla. Por lo tanto, la primera, los sujetos obligados a la ley, que sepan que son sujetos obligados y cuáles son las obligaciones que la ley les impone. Y entonces, claro, esto, si lo hacemos de forma pues, presencial, como lo hemos hecho, pues está, como se dirige a un sector que son unos profesionales que están trabajando, que tienen poco tiempo, que efectivamente tienen que desplazarse, y todo esto pues les lleva a un trastorno especial, pues la metodología que mejor se puede adaptar a ellos es la metodología online, learning. El curso está en
en ese enfoque, para que ellos sean dueños de su tiempo, aunque efectivamente pues nosotros iremos haciendo una planificación, pero que pueden hacer uso de su tiempo, tienen la plataforma donde la pueden utilizar en cualquier sitio, en cualquier momento, incluso por el móvil. Y después, pues bueno, la garantía que ofrece este curso dentro del marco de la Universidad de Valencia y de la Fundación Universidad de Empresa. Os animo a todos vosotros para que os matriculéis en este curso. Yo creo que no saldréis defraudados. Muchas gracias.